frágil alto al fuego, pero alto al fuego, entró en vigor en la Franja de Gaza tras la aprobación del plan mediado por Estados Unidos. Minutos antes del inicio de la tregua, Israel ejecutó ataques de último momento sobre el enclave palestino. La pausa en los combates comenzó al mediodía, mientras tropas y tanques se retiraban de la carretera al-Rashid, permitiendo el retorno de miles de desplazados hacia el norte del territorio. Este acuerdo, más bien, contempla la liberación de 20 cautivos israelíes y varios cuerpos a cambio de 2.000 prisioneros palestinos. Representa la primera fase del plan de paz, impulsada por el presidente Donald Trump, que prevé negociaciones posteriores sobre la reconstrucción y el futuro político de Gaza. Washington, Egipto y Qatar actúan como garantes del cumplimiento de los compromisos alcanzados entre Israel y Hamás, aunque el alto al fuego marca un respiro tras 2 años de guerra. Las imágenes de familias desplazadas emprendiendo el camino de vuelta reflejan, pues bueno, son dramáticas, ¿no? Pero reflejan la esperanza, aún frágil, que quede claro, de esta tregua, porque pues vamos a ver si esta tregua es el previo de una paz duradera, ¿no? Que eso es lo que en buena medida todos quisiéramos, o por lo menos en apariencia, pues, ¿no? Estados Unidos va a desplegar 200 militares en Medio Oriente con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la tregua en Gaza. El personal se concentra en zonas estratégicas para observar posibles violaciones al alto al fuego, coordinar acciones con fuerzas de otros países de la región, incluyendo Egipto, Qatar y Turquía. El contingente estadounidense se va a integrar a un control conjunto desde donde se van a coordinar patrullajes y operaciones de observación. Cada movimiento de las tropas está diseñado para garantizar que los acuerdos se respeten sin entrar directamente en Gaza, manteniendo así una presencia de supervisión más que de combate. Ojalá, ¿verdad? El acuerdo incluye la liberación de todos los rehenes detenidos en Gaza y la retirada militar israelí. Según lo acordado, dentro de las primeras 72 horas, rectifico, Hamás va a proceder a la liberación de todos los rehenes detenidos en Gaza, incluyendo a los sobrevivientes y a la entrega de cuerpos de quienes fallecieron. Israel, a su vez, retrocede sus unidades hasta la línea establecida en el plan, asegurando el control de aproximadamente la mitad del territorio, mientras se preparan protocolos de seguridad conjunta con las fuerzas estadounidenses. Además, la operación militar acompaña la liberación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 detenidos de Gaza. Bueno, acá ¿qué pasa? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró esta primera firma de fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos. Señaló su esperanza de que este acuerdo se traduzca en una paz real y en el respeto a la soberanía de los pueblos involucrados. Sheinbaum enfatizó que lo importante ahora es respaldar este acuerdo reconocido tanto por Hamás como por el gobierno de Israel y darle seguimiento para que se cumpla de manera efectiva. Hablemos del tema. Marta Ochman es investigadora en política internacional del Tecnológico de Monterrey. Marta, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Siempre un gusto estar contigo en este programa. Gracias que nos permites conversar contigo. A ver, aquí sí hay un poco de primeras reflexiones, ¿no? Las cosas se están dando, están como en curso, ¿no? ¿Qué va a pasar el fin de semana? Si Trump va, esto cambia, no cambia la dinámica. Pero sobre todo yo te diría, ¿qué está pasando en las entrañas de Israel y qué está pasando en las entrañas de Hamás? ¿Qué alcanzas a apreciar, Marta? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo que este acuerdo, que no es un acuerdo de paz, sino cese al fuego, Ajá. se firma porque ambas partes lo necesitan, pero no lo necesitan para algún tipo de paz a largo plazo que permitiera establecer condiciones justas de convivencia de los dos pueblos, digamos, en esta región. ¿Y a qué me refiero? Primero es un acuerdo que fue negociado sin participación de los palestinos. No solamente de Hamas, que es considerada una organización terrorista, sino no participó ni siquiera Autoridad Palestina, ¿no? Que es reconocida por la mayoría de los países en el mundo. Y en este sentido, yo siento que
Simplemente para Netanyahu, para la administración de Netanyahu, es una victoria y es un acuerdo que le sirve en este momento porque permite liberar a los rehenes. Gran parte de las críticas internas hacia su gobierno fue precisamente por parte de las familias y la sociedad o los grupos que apoyaban a los familiares de los rehenes, quienes acusaban a Netanyahu que no le prestaba suficiente atención y suficientes recursos para recuperar a los rehenes. Entonces, pues el discurso, digamos, de Netanyahu en sus medios, en los medios israelí, fue un discurso, digamos, triunfalista en el sentido de que se ha logrado en este regreso de los rehenes y además él agradeció a las fuerzas militares israelí por todo lo realizado en Gaza, que según él ha permitido este acuerdo. Por otro lado, yo creo que también Netanyahu pues enfrenta una situación internacional complicada y yo no digo tanto por esa ola de reconocimiento del Estado palestino, sino por lo que fue como impaciencia de Trump, tanto por la opinión pública, que era cada vez más crítica por lo que algunos han llamado genocidio, otros se quedan con la denominación de crímenes de guerra, pero pues todos estaban de acuerdo que la violencia ejercida, el no permitir ayuda humanitaria, pues evidentemente no eran aceptables. Y por otro lado, pues la verdad, pues así fue. Trump aspiraba a ganar el Premio Nobel de la Paz. Y entonces este acuerdo pues iba a ser como el argumento más importante, ¿no? Para lo que son sus logros. Entonces Trump, y también los bombardeos de Qatar evidentemente también provocaron ciertas tensiones, ¿no? Entonces Netanyahu quiso jugar un poco a lo que era necesidad de Trump de esta victoria, ¿no? Pero pues en realidad no hay una voluntad de paz, ni por parte de Israel ni por parte de Hamas. Hamas pues está muy debilitado, pero no significa que a largo plazo o a mediano plazo incluso se va a quedar, digamos, conforme con los términos de este acuerdo. Sí, claro, ese es el asunto. A ver, lo más importante es ese al fuego y el intercambio de rehenes. ¿Están todos los que son y son todos los que están respecto a los rehenes que tiene Israel de Hamas? Sí, incluyendo, como lo mencionaste, los cuerpos, que también es importante, evidentemente, para las familias, para los familiares. En cambio, aunque el número es impresionante en cuanto a los A la cantidad. prisioneros Sí, claro. palestinos, Sí. pues allí sí no hay ninguna claridad, digamos, quiénes van a ser liberados. Es decir, digamos que la cantidad de detenidos en cárceles israelíes, frecuentemente sin juicio, que durante pues ya más de un año están ahí sin juicio, es enorme. Entonces, pues Israel puede jugar ahí para liberar, evidentemente, a esos 2.000 palestinos, pero no liberar necesariamente a los líderes políticos, por ejemplo, más importantes. Y claro, es evidente que no van a liberar a los líderes, digamos, de grupos responsables por ejemplo, por la violencia o por los atentados, ¿no? Entonces, pues digamos, ese intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, pues no es la primera vez que se lleva a cabo. Y y ahí sí es mucha más, digamos, políticamente el triunfo de Netanyahu que pues digamos, de la parte palestina, ¿no? Aunque no han participado, como te dije, los palestinos. También creo que sí hay que marcar que es un acuerdo que se puede romper fácilmente y es muy desequilibrado, es decir, favorece en realidad las posiciones de Israel. Por ejemplo, en realidad Israel no se tiene que retirar de Gaza, solamente digamos, libera parte de Gaza donde puede regresar la población. O sea,
declara que la población tiene derecho de regreso, pero también en el mismo acuerdo se dice que Israel tiene derecho de destruir toda la infraestructura que podría permitir ataques hacia Israel, incluyendo túneles, y pues todos sabemos que en este año de esta última ofensiva en Gaza de Israel, pues Israel pues básicamente ha destruido pues no sé, hospitales, Sí, 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 casas, sí, sí. con el argumento Ujú. de que debajo están los túneles o que ahí estaban los eh, cuarteles de Hamas. Entonces, pues en cualquier momento, pues evidentemente Israel puede decir, yo necesito seguir destruyendo porque es una infraestructura que representa un peligro para mí, ¿no? Claro. Entonces, incluso esa parte de la reconstrucción, pues a mí me parece eh, que pues no va a ser tan fácil, ¿no? No, O no. sea, sí se puede invertir dinero en reconstruir, pero qué tanto va a durar esta infraestructura es evidentemente otro término, ¿no? Oye, a ver, Marta, siento que para Hamas y para Palestina es una cuestión de religión, de orgullo, está en sus entrañas el territorio y que para Israel ese territorio es de ellos. Estamos ante un proceso de patear el bote porque al final, Marta, tarde que temprano volverán a surgir las mismas razones por las cuales se tomaron otras medidas, ya que esto es un asunto que está en los orígenes del pueblo palestino. Sí, pero incluso más allá de cuestiones, digamos, religiosas Religiosa, sí, o esa disputa sí, histórica, ¿no? De quién estaba allí y en qué parte de historia. Sí hay que recordar que en la memoria de los palestinos está muy viva esa parte de que fueron expulsados de sus casas y viven ya 3 generaciones como refugiados, ¿no? Y en esa ofensiva en Gaza y en esa otra vez ola de refugiados, incluso recuerdas este anterior plan donde pues Gaza iba a quedar libre de palestinos, ¿no? Que se iban a asentar en Egipto o en Jordania o pues, ujú, no se precisaba dónde, el sentimiento que está muy arraigado es ese, eh, que los palestinos necesitan tener un Estado, ¿no? Y en esos acuerdos, por eso yo digo, no son acuerdos de paz, son simplemente acuerdos de cesar el fuego, no se habla, no se da ninguna garantía, no se reconoce el derecho a la autodeterminación. De hecho, recuerdas que en los acuerdos de Oslo, que fueron firmados en 1993, eran realmente acuerdos de paz que fueron negociados entre palestinos e israelíes, igual con mediación de Estados Unidos, pero también de negociadores europeos, de Noruega, ¿no? Por esos acuerdos de Oslo. ¿Y recuerdas esa foto cuando Arafat y Rabin firmaron esos acuerdos en los jardines de Casablanca sí, con claro, Clinton con ahí, Clinton, ¿no? sí, sí, sí. Y además ellos sí ganaron premio Nobel, ¿no? De la paz, pero bueno, ese acuerdo era un acuerdo mucho más equilibrado que permitió pues formación de la autoridad palestina, donde Israel reconoció el derecho a los palestinos a tener su Estado y de cualquier manera, pues 30 años después tenemos guerra, ¿no? En esta región. En estos acuerdos, ya casi al final, hay una formulación que, parafraseando, ¿no? Dice, y si se cumplen estas condiciones, entonces quizá podría abrirse la vía para considerar el derecho a la autodeterminación de los palestinos, ¿no? O sea, es una formulación que tiene condición sobre condición, incluso a nivel de lenguaje, ¿no? De los tiempos que se usan, que son puros hipotéticos. No hay un claro reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Palestina y de los palestinos, y eso lleva a tu comentario, porque
de hecho, más allá de lo que está firmado, Israel ha progresado no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, que es un tema que quedó un poco a la sombra Sí, sí, sí. de todo lo que pasa en Gaza, pero en Cisjordania el gobierno de Netanyahu ha ampliado los asentamientos, ha presentado el mes pasado planes de nuevos asentamientos. Los colonos judíos están muy violentos, de hecho hay colonos judíos que están demandados ante el Tribunal Internacional de Justicia precisamente por la violencia contra los palestinos. Entonces, Netanyahu ha progresado muchísimo en su plan de hacer imposible que Palestina exista como un Estado, me refiero físicamente, ¿no? Sí. Por cómo es el control de la tierra. Y Trump nunca lo ha negado, nunca lo ha criticado. De hecho, en la primera administración, pues él reconoció a Jerusalén como capital, ¿no? De Israel. De Israel, cuando era una cuestión que se iba Claro. a discutir, la división. Y también en este segundo periodo, él levantó las sanciones que puso Biden en contra precisamente de los judíos y empresas que están en los asentamientos ilegales, ¿no? De lo que la Sí, comunidad sí, 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 internacional sí. considera ilegal, ¿no? Entonces Trump no está interesado realmente en solucionar este conflicto. Él, como siempre, está interesado en alguna como victoria mediática rápida. También hay que recordar que el año próximo, en noviembre, es decir, dentro de un año, tenemos intermedias en Estados Unidos y mucho de lo que juega Trump Muy bien. es o para su ego o para lo que es su electorado, Sí. que el electorado republicano tiene muy fuerte influencia del lobby judío y entonces pues eso la verdad no pronostica mucho éxito futuro. para este Sí. plan, aunque claro, como tú dijiste, pues siempre es un respiro, a lo mejor al menos va a poder entrar la ayuda humanitaria. Marta, te mando un gran saludo. Muchas Muchas gracias. gracias, siempre un Gracias. placer. Hasta Siempre es un luego. gusto. Buenas noches.